Bueno, ante todos, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que estáis. Lo hemos dicho antes, tenéis un pequeño display abajo donde podéis ver en el chat, os podéis comunicar, tenéis también un alzar la mano, incluso podéis solicitar un café, ¿vale? Yo creo que lo habéis visto en las opciones de Zoom, nadie os lo va a traer en este caso, pero por hacerlo lo podéis hacer, o sea, no hay ningún tipo de problema. Lo estábamos comentando antes, ¿no? O sea, es decir, a mí, por parte de éticos, nos hace una súper ilusión poder compartir una webinar en este caso con Disjob. No voy a decir la S final porque si no Rosa me estaría aquí ya diciendo algo. Y lo primero que me gustaría hacer es presentar a Rosa, ¿vale? Y yo creo que la mayoría que estáis aquí la conocéis, ¿vale? Consuelo dice que no se nos ve a los ponentes. Se nos debería ver, Consuelo, nos deberías de ver. Seguramente tienes una pequeña ventanita en el margen derecho donde pone vista al hablante. Si le das a ese punto lo podrás ver sin problema, ¿vale? Lo que se estaba diciendo, o sea, es decir, encantados de estar todos juntos. Me gustaría presentar a Rosa e indicaros un poco qué vamos a hacer en el webinar. O sea, en el webinar lo que vamos a explicar es un poco quién es Disjob, para que lo conozcáis un poco, quién es Éticos, quién es Rosa, quién soy yo, qué hacemos juntos, ¿no? Porque la gente puede decir, estos dos, ¿qué hacen aquí? ¿Tomarse una cerveza? También, pero ¿qué hacemos juntos? ¿Por qué buscamos una alianza estratégica que creemos que es muy fructífera para las dos áreas? Rosa hablará también de la parte regulada, de la parte normativa, para que entendamos también qué es eso y qué es esta ley que sale y cómo lo hacemos y estas complicaciones que muchas veces son complicadas de acceder. Nosotros os hablaremos un poco de un proceso de selección, de una metodología que tenemos por valores para que veáis lo inclusiva que es esa parte y sobre todo lo que no queremos es que sea un tostón. Y en esto, perdonadme la facilidad en el lenguaje, pero queremos que esto sea útil, que sirva, que realmente tenga un impacto. Así que cualquier persona que se esté aburriendo, que nos cuente un chiste, le abrimos el micro. Y dos, si cualquier persona lo que quiere es preguntar alguna cosa, que no tenga ningún problema, que levante la mano, que pregunte, que contestaremos tanto Rosa como yo plácidamente. Yo creo que el objetivo es ayudar, compartir y yo creo que es un poco la filosofía que tenemos las dos organizaciones desde hace años. Así que después del discurso, Rosa, yo no sé si te quieres presentar tú misma, que porque lo harás mucho mejor que yo, y si quieres presentar también pues Disjob, ¿no? Y los años que lleva ya, porque creo que lleva unos... Bueno, empezasteis como startup hace un año, ¿no? Creo, más o menos. Sí, ¿verdad? 6 meses, 6 meses. 6 meses, ¿no? Más o menos. Plena pandemia. Muchas gracias, Germán, por tus palabras, por las risas, que además las hemos tenido también, quien se ha conectado 5 minutos antes, también hemos estado ahí casi de cervecitas. Y bueno, la verdad es que se agradece un webinar que sea un poquito más distendido, ya vémosle, ¿no? Yo encantada, Germán. Cuando me propusisteis un poquito el formato, pensé, oye, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo un poquito más ameno. Entonces, bueno, como ha dicho Germán, vais a podernos hacer preguntas, vamos a intentar dar respuesta a todo lo que nos propongáis, ¿no? Aunque cueste. Y si no lo conseguimos durante el webinar, pues bueno, luego siempre lo podemos hacer por detrás, en algún momento. Pues nada, Germán, gracias de nuevo. Como bien ha dicho hace un ratito, la verdad es que estamos súper contentos porque estamos en medio de un cambio y hablo a nivel regulación, ¿no? En España. Un momento muy importante. De hecho, brevemente, bueno, Disjob ya sabéis lo que es, espero, casi todos los que estaréis... ¿Qué es, Rosa? Yo no lo sé. O sea, ¿qué es Disjob? Porque habrá gente que seguramente no lo sabrá, ¿eh? O sea, ¿qué es? ¿Qué sois? ¿Qué Pues si no lo hacéis? saben, seguramente hoy tendrán la oportunidad de saberlo y yo espero que por detrás, si me queréis mandar algún correíto, etcétera, aquí me vais a tener para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Básicamente nosotros lo que hacemos es que tengáis procesos de selección 100% inclusivos, si así lo deseáis. Es decir, todos vuestros procesos de selección, si así lo deseáis, pueden estar abiertos a personas diversas y obviamente a personas con discapacidad, que es lo que nos ocupa, ¿no? A través de nuestra plataforma de disjob.com. Nosotros llevamos trabajando en esta materia desde hace muchísimos años. Como dice Germán, llevamos 6 meses en esto, llevamos prácticamente con el proyecto 15 años y que vio la luz 11 y pico, o sea, imaginaros. Mucho tiempo. De hecho, nosotros fuimos los primeros que pensábamos también que discapacidad era solamente para perfiles de muy difícil inserción. O sea, nosotros también hemos tenido una evolución. Muchas empresas me preguntan, que esto es interesante, me gusta, Germán, porque de estas cosas no suelo hablar, ¿no?
Entonces, Claro, pero es no, está bien, divertido. está bien. Yo creo que es la Es clave. divertido porque yo también he tenido una evolución, Disjob también ha tenido una evolución. Cuando se empezó con la plataforma hace 15 años o 11 y medio, que vio la luz, realmente nosotros también montamos la plataforma con esa calidez social de ayudar a un colectivo muy desfavorecido, que era el de la diversidad funcional, discapacidad, realmente. Yo, Rosa, perdona, yo ya no sé cómo llamarlo, ¿eh? O sea, es decir, yo no sé si se dice diversidad, si se dice discapacidad, o sea, llevo un lío que en muchas ocasiones creo que hay varias corrientes, ¿no? Unos que dicen, oye, pues es más correcto decirlo de una manera, otra gente dice, oye, no, pues no le damos visibilidad si no le nombramos así que yo creo que siéntete cómoda nombrarlo como sea, yo creo Claro, que lo nadie que está va claro, con mala... ahí te doy toda la razón, es que yo, por ejemplo, a nivel personal, cuando estoy pues, haciendo un webinar o haciendo una conferencia que me puedan invitar, etcétera, yo hablo siempre de las dos cosas, porque al final discapacidad es lo que todo el mundo conoce y no tenemos, Claro, pese a que es muy bonito hablar de diversidad funcional y es como totalmente. a donde vamos orientados, ¿no? Pero realmente las personas hoy, el españolito de a pie, que le podríamos llamar, no conoce lo que es la diversidad funcional, a no ser que esté en recursos humanos y Claro. además orientado a discapacidad, a diversidad Mm, funcional, no saben ni siquiera desde recursos humanos lo que es la diversidad funcional. Entonces tengamos también esto en cuenta, ¿no? Todavía hay un proceso que seguir, ¿no? Yo además me encuentro con palabras a veces, ¿no? De personas un poquito más despectivas, llamémosle a día de hoy, ¿no? Pero claro. bueno, al final es una evolución y no todo el mundo evoluciona de la misma forma y esto hay que entenderlo. Bueno, dicho esto, corramos tupido velo a ello y efectivamente hace unos años nosotros también empezamos con la plataforma diciendo, Dios mío, hay un InfoJobs, hay un LinkedIn, hay un tal, y no hay nada orientado 100% a discapacidad, ¿no? A diversidad funcional. Y no lo entendía. Yo era responsable, para que os hagáis una idea, queda muy bonito, pero bueno, realmente fue una época complicada, ¿no? Yo era responsable del departamento de expansión de un despacho de abogados. O sea, imaginaros el cambio. Yo estudié Business ADE aquí y además con marketing, ¿no? Una licenciatura y una diplomatura que antes aquí no existían. Yo estudié fuera y en un lugar en Inglaterra y que allí está todo lo que es la diversidad funcional súper implantado, no hay diferencias, para que os hagáis una idea, no hay ni leyes al respecto, no está regulado, porque ya todas las empresas y todas las personas realizan una contratación, unos procesos de selección 100% inclusivos. Muchos lo sabréis, que no hay ni siquiera fotografía en los currículums. Es decir, aquí todavía nos queda bastante para llegar a esto, pero bueno, poquito a poco estamos realizando esa contratación, que es lo que debería ser, que luego hablaremos mucho mejor, Germán, sobre todo, por esa contratación por capacidades. Es que es muy bonito, la llevamos comentando desde hace años. Yo escucho la contratación por capacidades y no la hace nadie, por mucho que se quiera, realmente yo os diría, y esto queda muy feo decirlo, pero digamos que el 90% de las empresas en España, si no más, no contratan por capacidades. Incluso las que conocemos todos y que están en primera línea diciendo que lo hacen, no es así, no tienen procesos de selección 100% inclusivos. Se quiere, se está haciendo, se está trabajando mucho y eso hay que valorarlo, es decir, en materia de RSE se ha avanzado muchísimo y hablo de RSE en materia de lo social y en materia concretamente de esa inclusión en la empresa, no en todos los estratos. Y yo muchas veces las personas se quedan sorprendidas cuando yo hablo de que hay una persona con diversidad funcional, con discapacidad, para cada proceso de selección. Hay desde directivos a ingenieros, ingenieras, a personal obviamente de mucha más baja cualificación, desde que podría ser personal administrativo, un personal de limpieza, etcétera. Pero al final la discapacidad no te discapacita por tu profesión, sino todo lo contrario. Es decir, hay personas diversas y diversidad para cualquier proceso de selección. Simplemente es cuestión de tiempo el encontrar a esa persona. Efectivamente, en el sector tradicional de no discapacidad se tarda X en encontrar ese perfil, ¿no? A un perfil sin discapacidad X, pues para un ingeniero se tardará más normalmente, para un personal pues de todo lo contrario, ¿no? Que es de más baja cualificación, pues se tardará menos. En discapacidad, si queremos incluir en los procesos de selección a personas diversas de verdad, vamos a tener que deberemos tener en cuenta que a veces vamos a poderlos incluir, vas a tener al candidato ideal, lo vas a poder contratar y si es mujer en muchas empresas pues todavía mejor, etcétera, ¿no? Y hay otras veces pues que vas a encontrar un candidato, yo para mí eso es la realidad, vas a encontrar un candidato o candidata que realmente no tenga el certificado de discapacidad y encima, pues ahora hablamos de igualdad, ¿no? En materia
bueno, de sesgos, etcétera, de edad, tal, pues efectivamente siempre se puede realizar una contratación inclusiva en todo lo más positivo, pero al final hay veces que no se puede hacer. Realmente lo que tienes que hacer, que es lo que toda empresa debería hacer, es contratar por capacidades. Es decir, no te debería importar ni siquiera que esa persona tenga discapacidad o sea mujer. Claro. Es decir, deberías, o sea, para mí la empresa ideal, y esto es una cosa que lanzo de verdad, nunca deberíais contratar por este motivo. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ThisJob, como decía al inicio, nosotros somos el único portal que existe de empleo especializado en discapacidad, en diversidad funcional. Es decir, si queréis incorporar diversidad en materia de discapacidad a vuestros procesos de selección, somos los únicos que lo hacen 100% especializados en discapacidad. Lo interesante es que tenemos perfiles de todos los rangos, es decir, desde baja, media, alta cualificación, directivos, mandos intermedios, personas obviamente, como decíamos, de más baja cualificación, control de acceso, es decir, facility services, hasta lo que podría ser una empresa de tecnología, abogados, financieros, recursos humanos, marketing, idiomas, es decir, aquí podéis encontrar todo lo que en cualquier otra plataforma también. Simplemente que los números, obviamente, si en un proceso tradicional, depende, os voy a poner un número X, pero imaginaos que tenéis 100 candidatos apuntados, 50, 250 según el perfil, ¿no?, que estemos buscando, en 15 días, pues aquí a lo mejor en tener esos números no vais a llegar, ni de coña seguramente, con perdón de la expresión, pero cuidado que vais a tener perfiles muy buenos, o sea, por ejemplo, de ingenieros, Javas, etcétera, podéis tener 3, 5, 15 perfiles apuntados en un mes, en 2 meses, es decir, que hay perfiles de todo tipo. Si ya nos vamos al otro lado, ¿no? Por ejemplo, en Madrid llevamos un proceso hace poco para una empresa muy grande, de una petroquímica, y a nivel de administrativos, unos perfiles buenísimos. Buscaban administración a mansalva porque tenían que cubrir varios puestos, y en 3 meses que tuvieron la oferta abierta, la vacante, porque necesitaban bastantes, se apuntaron casi 300 candidatos. Es decir, obviamente la mitad de ellos seguramente, pues lo típico, a lo mejor es paja, como cualquier proceso de selección, realmente tenemos cositas, ¿no?, para que podáis cribar búsquedas booleanas tipo Google, que puedes poner, por ejemplo, en la plataforma, nos vamos a algo muy concreto, Java, ¿no?, o admin, ¿no? Si pones esas palabras clave de golpe, ¡bumba! Ni siquiera con desplegables, que es un tostón, que hay muchas plataformas que los utilizan. Para mí eso está absolutamente desfasado, en el sentido de que si el candidato no pincha ahí y tú tampoco, no hacéis match y no lo veis. En discapacidad, imaginaros, ¿no? Cuando porque, Rosa, perdóname que te interrumpa. ¿Rollo? No, que dice rollo, no. A ver, que levanten la mano quien piense que esto es un rollo. Pregunta a la audiencia. Si nadie levanta la mano, mira, ¿ves? Nadie levanta la mano. O sea, que esto perfecto, ¿ves? Soy yo, No, ni mucho menos. No, pero por ejemplo, has nombrado... yo vengo del mundo corporativo, creamos éticos hace 6 años, o sea, es decir, a lo mejor realmente no hemos tenido tanto contacto, y ahora luego explicaremos, ¿no?, con la parte más de diversidad, de discapacidad, llamémosle como queráis. ¿Qué es un proceso de selección inclusivo? Porque yo, por ejemplo, doy clases a mucha gente o sea, es decir, nosotros nos damos cuenta que los procesos de selección, es decir, la gente que hace reclutamiento, la mayoría de gente no tiene formación, es decir, son psicólogos que han hecho una carrera de psicología, son gente que ha hecho una carrera y que un día llegó a su puesto de trabajo y le dijeron, ¡ea!, a entrevistar. Y lógicamente, pues la formación en ese punto, que es un gran gap que tenemos aquí, pues a veces parece que no es una profesión, ¿no?, el reclutar, ¿no? Y es una profesión muy estratégica para las organizaciones, porque hay muchos datos que luego, si queréis, entramos en los cuales el coste que tiene, pues una mala adecuación de un candidato en una organización, tanto psicológico como para la persona como para la organización. O sea, hay costes también en tu cuenta de resultados, que muchas veces parece que es el idioma que entendemos, ¿no?, con mayor facilidad, ¿no? O sea, cómo afecta a mi PNL, ¿no? Pero, ¿qué es un proceso de selección inclusivo para ti? Porque lo has nombrado, pero tú cuando dices proceso de selección inclusivo, ¿a qué te refieres? Pues que en cada proceso de selección realmente hay muchas empresas que dicen, no, si nosotros estamos abiertos, nuestros procesos se puede apuntar todo el mundo. Nosotros no, yo esto lo he escuchado muchísimo, en nuestros procesos se puede apuntar todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, no se apuntan personas con discapacidad. No es así. Sí que se deben apuntar seguramente, no lo sabes. Debes llevar una cuenta de todo esto porque hay una ley ahí que te dice que debes cumplirla, ¿no? Y además son empresas que te dicen, es que no cumplimos. Es que precisamente si no cumples, dices, no, es que se puede apuntar todo el mundo, pero es que no se apuntan. Bueno, cuenta con una plataforma como ThisJob en todos tus procesos de selección y tendrás 100% garantizado que vas a tener
a personas con discapacidad ahí, ¿no? En ese proceso de selección. Y como decíamos, imaginaros, hay muchas empresas, como os decía, que no cumplen, ¿no? El 81% es la última noticia que tengo, que lo facilitó Adecco, creo que fue hace un par de años, de las empresas en España no cumplen con la antigua ley LISMI, LGD, Ley General de Discapacidad hoy en día, con ese 2%, es decir, las empresas de más de 50 trabajadores que deben cumplir con ello. ¿Sabéis lo que es eso? Para mí es absolutamente ridículo. O sea, no puede ser que una empresa en España que tiene que cumplir una ley no la cumpla, pero es que además ni siquiera con medidas alternativas, es decir, no se cumple. Vamos a ver, un proceso de selección inclusivo, si simplemente en vez de, yo me encuentro mucho que las empresas dicen, vamos a abrir este proceso de selección, aquí queremos incorporar discapacidad, diversidad funcional, venga, va. ¿Dónde? Es que, mira, hemos estado reunidos todas las personas de recursos humanos y hemos decidido que vamos a empezar por aquí, vamos a hacer esto, No, es que esto no debería ser así, es que no pueden haber procesos de selección excluyentes. Totalmente. Pero tú crees, no debería ser así. Imaginaros, perdona, y te dejo un segundo, Germán. No, adelante. Me vas a disculpar. O sea, imaginaros que tuvieran procesos de selección solo para hombres o solo para mujeres. ¿De acuerdo? Eso ya hoy en día no debería pasar, ¿no? Y realmente nos abruma, ¿no? Si algo así nos sucede y vemos que se está gestionando así en una empresa, ¿no? Realmente sí que se hace en discapacidad, sí que hay procesos de selección solamente para personas con discapacidad. Absolutamente debemos decir no a esto. Yo espero que este webinar sirva para ello y que incorporemos a todo tipo de perfiles diversos a estos procesos de selección, que el 100%, la nueva ley, la 11/2018, que luego comentaremos, en materia de reporte incorporativo y diversidad, etcétera, va orientado a eso. Yo para mí, fijaros una cosa, para mí ya los ODS de la ONU, los antiguos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, a que muchas empresas seguramente que estáis aquí escuchando os habéis adherido, tenéis ese compromiso social, a 2030, es muy bonito, pero es marketing. Absolutamente marketing, lo cual es maravilloso, porque hay que comunicar, porque gracias a las empresas que comunicáis, el resto se van sumando, ¿de acuerdo? Pero cuidado, imaginaros que en vez de menos del 2% de los puestos de selección que abrís a la discapacidad, a la diversidad funcional, si abrierais todos, ya no existirían las medidas alternativas como tal, sino que estaríais realizando esa colaboración con entidades sociales, porque eso 100% tenéis que hacerlo, y multiplicarlo cada año. Para mí eso es algo que tiene que ir multiplicándose año a año, es decir, nunca quedarse con el mínimo, pero que llegue a todos, es decir, debéis tener contrataciones 100% inclusivas, es decir, contar con personas diversas y contratar por capacidades, no por tener discapacidad, no por ser mujer. Eso es la realidad. Y a lo mejor debéis ir un poquito más con todo esto, porque a lo mejor os faltan mujeres, os falta sesgo de edad, no lo sé, o discapacidad, ¿no? Porque a lo mejor no se llega a ese 2% de forma con la incorporación directa, pero debéis ir gestionando poquito a poco para que este primer año, el segundo, el tercero, podáis tener esos procesos de selección y además a las medidas alternativas no las tengáis que volver a renovar, pero eso no quiere decir que no trabajéis con las entidades sociales, fundaciones, asociaciones, centros especiales de empleo. Debéis seguir colaborando y teniendo ese outsourcing con ellos, pero no por obligación. Es lo único que no vais a tener que hacer, ¿no? Es esa obligación, pero sí que seguir realizando esa labor social porque es realmente para personas de difícil inserción, que son dos públicos completamente distintos. Incorporación directa en la empresa, que necesitáis a perfiles muy talentosos, muy cracks, y lo que sería la inserción social y laboral de personas que realmente la necesitan. Claro, yo creo que son dos aspectos, estoy contigo, creo que son dos aspectos como diferentes, ¿no? Pepa, preguntas, ¿no debe haber procesos de selección reservados para discapacitados? ¿Esto es negativo? En mi opinión, rotundamente sí. O sea, ¿es negativo que existan procesos de selección específicos para discapacitados? Rosa, ¿es cómo lo ves tú? En mi opinión, desde Disjob, en nombre de Disjob y en mí mismo, Rosa Cuartero, y sé que esto a mucha gente le va a impactar muchísimo, yo para mí creo que sí, no deberían haber procesos es que entonces ya no estamos contratando por capacidades. ¿Qué pasa? ¿Estás contratando porque tiene discapacidad la persona? No, para mí eso no debe ser. De hecho, la nueva ley 11/2018, que ha entrado en vigor hace poquito, para empresas de más de 250 trabajadores y de 500, esto lo que dice es que tienes que tener procesos de selección inclusivos. Entonces no puede ser más procesos de selección para mujeres o para personas con discapacidad, no puede ser. Os voy a ser... Yo creo que no van por ahí tampoco. Totalmente.
Adelante, perdón. No, es que totalmente, no, es que claro, Pepa te dice, ¿y en Disjob aplican personas también sin discapacidad? Disjob es un portal de empleo mira, si me preguntáis, vais a alucinar también con lo que os voy a decir, pero en el mundo ideal no debería existir Disjob. Claro, yo lo pienso así. No, Yo lo es pienso así, porque dices, por hoy claro. os voy a dar un poquito de caña, llamémosle en este sentido, ¿no? Porque es que en el mundo ideal no debería existir Disjob, seguramente no deberían existir ni siquiera entidades sociales en este sentido, ¿no? Centros especiales de empleo, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he escuchado que se crean guetos, ¿no? Yo para mí eso tampoco es la realidad. Hoy en día se necesitan, es decir, necesitamos un proceso. Y también os digo una cosa, en materia de entidades sociales, centros especiales de empleo, debemos tener en cuenta, aunque lo más bonito y lo más ideal sería que todas las personas pudieran incorporarse de forma normalizada en empresas, hay personas con diversidad funcional, con discapacidad, que no pueden hacerlo. Por desgracia es así. Y hay unas entidades sociales maravillosas, centros especiales de empleo, por ejemplo, que comentábamos, que sin ellos, estas personas de muy difícil inserción no tendrían una oportunidad laboral, no se sentirían realizados profesionalmente. Es decir, yo creo que hay campo para todos. En el mundo ideal, ninguno de nosotros deberíamos existir. Seguramente ni éticos, ¿no? Mira, Bueno, no, yo sí, yo tengo que existir, o sea, lo tengo clarísimo. existir también, pero mira, por ejemplo, no sé, todo lo que es materia de RSE, ¿no? Responsabilidad social corporativa, claro. lo que hablábamos, ¿no? Inglaterra, los ingleses no tienen esta ley. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo hace, lo tienen tan integrado en sus valores como personas, como empresarios y empresarias, ¿no? Que realmente no debe existir esto, ¿no? Es una realidad como un templo, vamos, yo ya te digo. Yo, Esto es yo, yo, la discusión. yo estoy un poco, o sea, es decir, por indicaros nuestro punto de vista, ¿no? Yo creo que también, o sea, yo creo que Rosa está dando con un discurso que lo tiene súper interiorizado. Estoy seguro que muchos de vosotros estáis pensando, ostras, pero es que la realidad, o sea, las complicaciones que hay, o sea, es decir, yo creo que esto todo el mundo que trabaje con personas directamente, ¿vale? Me voy a sentir más cómodo hablando de personas en general. Creo que se da cuenta de que tenemos muchas como dificultades. Nosotros, mira, desde éticos, nosotros venimos del mundo corporativo y hace 6 años creamos éticos y lo creamos en este caso Ana Gascón y yo, Ana, es la inteligente, yo suelo ser el gracioso. Así que, bueno, habéis tenido suerte hoy. Si queréis tener inteligencia, llamaremos a Ana otro día, o sea que no os preocupéis. El punto, ¿cuál es? Nosotros nos dimos cuenta de que los procesos de selección, en concreto, ¿vale? Tienen un problema muy, muy grande, ¿vale? O sea, es decir, un proceso de selección, vuelvo a la mismo, o sea, es decir, yo os haría una pregunta, ¿quién os ha enseñado a seleccionar? ¿De dónde habéis aprendido a hacer un proceso de selección? ¿Cómo lo habéis hecho? Muchos de vosotros me diréis, oye, pues no, yo hice un proceso de selección, aprendí a seleccionar por competencias, ¿no? Que es lo que en la literatura está como más expuesto, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo selecciono por competencias? Tengo una serie de competencias que yo voy a observar y voy a hacer una entrevista, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que hacemos mucha formación con nuestra metodología y cada vez formamos a más organizaciones, cada vez se forman más empresas, una de las cosas que nos damos cuenta de que todo el mundo que entra en la formación y sale, dice, yo no sabía seleccionar. O sea, no era consciente de que no sabía seleccionar, que eso es incluso más complejo, ¿no? O sea, es decir, en muchas organizaciones tomamos decisiones en torno al feeling, en muchas organizaciones tenemos 1000 sesgos, 1000 efectos, pero ya no con referente a la discapacidad, ya referente a la edad, ya referente al sexo, ya referente a 1000 cosas. Y yo creo que aquí no estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, ¿no? O sea, es decir, no estoy diciendo, yo creo que todos hemos estado en entornos laborales. Yo he tenido clientes que me han dicho, para esta posición prefiero un hombre. Y yo he dicho, pero ¿de qué me estás contando? ¿No? O yo he tenido managers que me decían, quiero una mujer. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si yo en mi proceso de selección lo que tengo que ver es cuál es la persona que mejor se ajusta a la posición y a la cultura organizativa, ¿no? Eso es un poco mi labor, ¿no? Y es lo que debería hacer, ¿no? Entonces, analizando toda esta parte, nos dimos cuenta cómo podíamos cambiar el proceso de selección, cómo podíamos hacer un proceso de selección que fuera diferente, que realmente llegara a la persona, porque no sé si, y esto, corregirme si me equivoco, pero todos hemos pasado por procesos de selección y a todos, perdonadme la expresión, nos han hecho preguntas absurdas, ¿no? O sea, ¿dónde te ves de aquí 5 años? Yo siempre pienso, si el entrevistador es capaz de contestármelo, le doy una medalla.
Y si es capaz de contestármelo antes de la pandemia, le doy otra medalla, ¿no? Porque, o sea, de aquí a 5 años no tengo ni idea, porque mira 5 años atrás tu vida y no tienes ni idea de que ibas a estar aquí. Seguramente ha habido 1000 cambios y 1000 modificaciones, ¿no? Tenemos una serie de preguntas que son muy absurdas en los procesos de selección y donde evaluamos, y esto nos pasa mucho en la mente, evaluamos por falta de información, completamos la información, nuestra mente completa la información. Entonces, tomamos decisiones un poco en base a lo que nos ha dicho, ¿no? Y hacemos preguntas tan sumamente buenas como dime 3 adjetivos que te definan o dime una situación en el trabajo donde trabajaste en equipo y cuéntamela. Toda esa información que recibimos en ese proceso de selección muchas veces nos valida. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas en la definición de perfil, en cómo seleccionamos, cómo podemos seleccionar mejor. Cuando utilizamos la metodología de éticos, que se llama de values, cuando hacemos un proceso de selección enfocado a valores, ¿vale? Y yo creo que aquí hay mucha confusión porque la gente... Yo os pongo un ejemplo. ¿Cuántas empresas tienen valores? ¿Cuántas? Montonazo, ¿sí? O sea, es decir, yo creo que el 95% de las empresas tienen valores, ¿no? Es que incluso tú vas a la tienda de la esquina y tiene valores, ¿vale? Y los pondrán en la pared, etc, etc. Pero no nos referimos a los valores que ponemos en la pared, ¿vale? Nos referimos a los valores que están moviendo el día a día de las organizaciones. Los valores no son ni buenos ni malos. Esto es lo primero que yo siempre digo en las clases. Es decir, no podemos decir que el valor poder es negativo. No, porque para muchas organizaciones tener poder es algo que lo persiguen, es decir, es lo que buscan. Lo que pasa es que tendremos que seleccionar a gente que su primer valor en la vida o de los primeros valores que tengan sea la búsqueda de poder. Entonces será la persona perfecta para esa organización. ¿Sí? Y ahí nos entendemos todo y nos aclaramos todos, ¿no? Nosotros cuando creamos nuestro proceso de selección fuimos a hacer 2 cosas. Uno, ¿cómo podemos llegar mejor a la persona? ¿Sí? Esa fue un poco la hipótesis. ¿Cómo podemos descubrir mejor a la persona? Yo no sé si habéis tenido la sensación de contratar a alguien y mientras que está trabajando contigo lo conoces. Y dices, uy, mira, pues yo en el proceso de selección me pensaba que era así y ahora me he dado cuenta que es así. Y en el proceso de selección tuve esta imagen y ahora me he dado cuenta que es así. Es lógico porque tenemos una hora y media, 2 horas máximo en muchas ocasiones para hacer una entrevista. Luego hay otra persona que lo mirará, otra entrevista donde podremos evaluar. Y normalmente nos vamos a competencias técnicas. ¿Esta persona sabe hacer el trabajo por el que tiene que hacerlo? ¿Esta persona sabe de Java? Sí, esto es muy sencillo porque ya estás entrevistando a alguien que va por una competencia técnica, ¿sí? Ya estás entrevistando a alguien que va por una competencia que te puede hacer el trabajo por el que estás contratando. Pero hay muchísimos trabajos que no se basan solo en competencias técnicas. Es decir, que igual competencias técnicas, yo tengo muy claro que si quiero subirme a un avión, quiero que el piloto sepa pilotar. Eso lo tengo clarísimo. Eso es una competencia técnica. Pero también quiero que si subo en un avión y el piloto tiene que priorizar entre mi bienestar o el bonus que tiene por llegar a tiempo, que priorice mi bienestar, porque ese es su valor principal y que lo priorice. Pero también quiero que si el piloto realmente ve que hay algún tipo de problemática dentro del avión, pues tenga un valor como puede ser la amabilidad al hablar, ¿sí? Y eso es lo que quiero porque quiero que transmita lo que es mi organización, porque quiero que ejecute lo que es mi organización, que tenga todo ese punto. Nos dimos cuenta que a través de los valores, que es la creencia máxima, es por lo cual luego lo desarrollamos en conductas, lo desarrollamos en cualquier tipo de acción. Es como cuando buscamos más competencias. Nos damos cuenta de que cuando hacemos un proceso de selección por valores, el mismo proceso ya es inclusivo. ¿Sí? Os pongo un ejemplo. En muchas ocasiones, yo no sé si tenemos... Mira, queríamos poner esto porque lo veréis más fácil, ¿vale? Yo creo que es mucho más sencillo y visual, ¿vale? Un proceso de selección a lo tradicional, normalmente lo que evalúa son competencias técnicas, competencias transversales y experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Cogemos el currículum, ponemos el currículum encima de la mesa. Espero que no, porque es muy kafkiano esto, pero tenéis el currículum en cualquier tipo de soporte, lo tenéis en DJobs, lo tenéis en tal, donde sea, y miráis el currículum. Yo siempre digo que un currículum no se lleva nunca a una entrevista, porque el currículum lo que me hace es que me siente con alguien, pero luego no me interesa para nada, ¿sí? Lo que pasa es que nos han educado de una cierta manera, que seguimos con una restricción, trabajando de una cierta manera. Y cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué haces la entrevista así? Te dice, no sé, porque lo empecé a hacer así, ¿no? Y dices, bueno, ¿pero qué información sacas? Bueno, creo que esto. Claro, si el entrevistador dice, creo que esto, ya tenemos un problema, porque el entrevistador es el profesional de ese medio para que realmente el proceso llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, solemos coger a gente, y está súper marcado esto, solemos coger a gente de una cierta tipología, con una cierta edad, con una cierta manera de trabajar. Es decir, es muy marcado, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que dejamos en el mercado laboral a muchísimas personas con un potencial brutal y con un talento brutal fuera casi del mercado laboral en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no sabemos ver lo que tienen dentro, porque el proceso de selección no está adecuado en muchas ocasiones, porque el proceso de selección está muy sesgado, porque incluso el manager que lo va a tener que contratar, el CEO que lo va a tener que contratar, también está sesgado. Es que yo estoy sesgado, ¿lo entendéis? Todo el mundo está sesgado. Lo importante es darte cuenta de los sesgos que tienes. Y esto es muy sencillo. ¿Cómo me doy cuenta de los sesgos que tienes? Dándole conciencia. De decir, ¿qué evalúo? Voy a evaluar lo siguiente. Nosotros siempre decimos, está muy bien, competencias técnicas, el piloto tiene que pilotar. Competencias transversales, sí, la comunicación. Todo el mundo dice, competencia transversal, la comunicación te sirve para todo. No, o sea, hay posiciones que la comunicación a lo mejor no es necesaria. O sea, honestamente, es decir, que si estáis seleccionando, no seleccionéis. No, es que es muy buen comunicador, me gusta. Bueno, ahí es un efecto que se llama halo en psicología, que está muy bien explicado, que luego le damos otros efectos a otras cosas, ¿no? Y luego la experiencia. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Conocéis a gente que lleve 20 años trabajando en recursos humanos? Yo conozco a mucha. Pero conozco a mucha gente que lleva 20 años trabajando en recursos humanos mal. Así que la experiencia tampoco para mí me aporta ningún tipo de validez, ¿no? Tendré que validarlo en la entrevista. Hombre, no, pero no es lo mismo una persona que lleve 30 años trabajando que una persona que lleve 10. Sí, tendrá más experiencias. Pero ¿y si esas experiencias siempre ha actuado con conductas que no son buenas, con conductas que no te gustan, con conductas que realmente no te aportan nada? Bueno, pero es que tiene 20 años de experiencia. Por eso cuando vemos en definiciones de perfil profesional con 5 años de experiencia, dices, ¿qué te aporta? O sea, dime más. ¿Qué quieres a nivel de conductas? ¿Qué quieres a nivel de competencias? ¿Y qué quieres a nivel de valores? Porque la cultura se hace a través de nuestros valores, porque los valores son los que generan luego ya una conducta. Sí, es decir, te pongo un ejemplo, y a veces no, que es cuando tenemos muchos problemas, porque todos somos muy sostenibles, pero yo voy con un iPhone. Y soy súper sostenible, Yo llego a mi casa y digo, a mis 2 peques les digo, oye, tenemos que cambiar el mundo. Pero digo, coño, voy con un iPhone. Mi coche eléctrico no es. Y empiezo a pensar y digo, hostia, pues ahí tengo un problema. Y ahí tengo mi ruido interno que tendré que trabajar para cambiarlo, ¿no? Pero lo que me quiero referir es que en muchas ocasiones esas disonancias tenemos que detectarlas también. Vale. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace éticos? ¿Qué hace en un proceso de selección? ¿Por qué creemos que es súper inclusivo y tenemos que incluir también a dicho porque es una parte inclusiva? Es decir, porque los valores, ¿vale? Son lo que te van a marcar una diferencia brutal. ¿Por qué? Porque si para ti es importante... Mira, hay un estudio de Gallup y lo resumo así, ¿vale? Y te dejo, Rosa, porque ya estoy hablando yo mucho. Pero hay un estudio... Dime, Rosa. Nada, que todo lo contrario, Vale. Hay un estudio de Gallup ocurriendo? muy potente. Gallup es una consultora americana que a nivel de trabajo, de datos de trabajo, es bastante potente, es buena, ¿vale? También la fiabilidad del dato, porque podemos encontrar datos de todo tipo, Ahora mismo yo pongo Google datos, Germán, eres muy guapo, y saldrán unos indicadores que dirán que sí, otros indicadores que dirán que no, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Ni idea. ¿Cuál es el punto? Gallup, por ejemplo, analizando también diferentes mercados, en este caso en Estados Unidos, luego en Europa, detectó que teníamos una rotación de personal muy alta, ¿vale? Tan alta que era el 42%. Es decir, el 42% de las incorporaciones en un año en Europa se iban o eran despedidas antes de que finalizaba el año. Y tú puedes decir, uy, cuidado, precariedad en el mercado laboral, o puedes decir, uy, aquí mucha rotación o tal. Pero analizando más profundamente las causas, el 80% de este 42% eran causas que iban directamente atribuidas al factor de cultural fit, cultural add, al factor cultural. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Lo que me vendes en un proceso de selección y lo que yo percibo de la organización no tiene nada que ver. Lo que yo digo que hago en un proceso de selección y lo que hago dentro de la organización tampoco, te he engañado un poco, o sea, es decir, hay puntos tal. Lo que yo creía que iba a ser esta organización con lo que mis expectativas tampoco, es decir, hay una rotación brutal y eso es un dineral, ¿sí? ¿Y dónde están esos problemas la mayoría de veces? En la parte de definición de perfil, que no sabemos lo que buscamos. Rosa decía antes, no, es que tenemos que contratar por capacidades, pero no hay nadie que lo haga. Claro, es que nosotros decimos, tenemos que contratar por valores, pero es que no hay nadie que lo haga. Muy pocas empresas que lo están empezando a hacer y se dan cuenta que contratar por valores, esta palabra que parece tan ambigua y se define muy bien, lo bajamos a conductas, tenemos muy claro lo que queremos buscar, les ayuda a que la persona se incorpore. Y luego nos vamos al potencial, que dentro del potencial no voy a entrar, trabajamos en un modelo que está validado por Harvard, que te lo divide en 3 áreas, ¿no? Pero una de las áreas, fíjate, es un valor también, es el famoso CRID, ¿no? Que hay una doctora muy buena en psicología, que fue una niña prodigio,
en este caso Ángela, que ha creado un libro de hace muchos años que se llama CRIT, donde evaluó qué factores de éxito tenían los candidatos en la Academia West Point en Estados Unidos, que son los soldados de alto rango, ¿no? Y se dieron cuenta que no tenía nada que ver con el talento, o sea, que tenía mucho más que ver con otra cosa, que eran perseverancia y pasión. O sea, quien tenía más perseverancia y más pasión por lo que estaba haciendo era mucho más capaz de obtener éxito. Entonces el punto es, ¿cómo evalúo eso en un proceso de selección? ¿Cómo entro a ver quién tiene más perseverancia y más pasión en un proceso de selección para evaluar quién tiene más potencial, ¿no? ¿Qué hago? Pregunto, oye, perdona, ponme un ejemplo de perseverancia y pasión en tu trabajo. Pues no vas a obtener la respuesta indicada. Hay metodologías, la nuestra es una de ellas, ¿vale? Hay más, por supuesto, pero la nuestra es una de ellas. ¿Qué sucede cuando yo hago una contratación por valores? Que lo que me estoy evaluando, y por eso es inclusivo, son una serie de valores y luego una serie de conductas que van asociados a esos valores para ver si la persona los tiene, no los tiene y en qué grado los tiene. ¿Es perfecto, Germán? No. No, claro que no. O sea, como la democracia, ¿no? Es el sistema, pues el menos malo, ¿no? ¿Es perfecto? No, no es perfecto. ¿Es mejor que sentarme con alguien y hacerle 4 preguntas y ver cómo lo convierta, no sé qué? Sí. Entonces, yo no sé si habéis conocido a muchísima gente. Yo lo pongo en mi casa y ahora os explico de un tema personal. Mis padres son sordos, ¿vale? Entonces el tema de divergencia, discapacidad, en mi casa han sido sordos, no sabíamos decirlo de otra manera. Mis padres son sordos, ¿no? Siempre lo he dicho así. Entonces, hostia, más perseverancia que personas con divergencia, con discapacidad, con diversidad, llámale como quieras, yo he encontrado pocos. O sea, es decir, que personas que hayan tenido que superar retos, riesgos, etc., etc., y que incluso cuando se le da una cierta oportunidad, la pasión que le ponen, el compromiso, etc., etc., no todos, porque si no estaríamos sesgando, estaríamos diciendo todo el mundo con discapacidad es así, no. Pero sí que es verdad que hay un factor en muchas de este tipo de personas que han tenido que solventar circunstancias en la vida muy complejas en algunas ocasiones. Entonces vas viendo que a lo mejor esa parte de valores están mucho más arriba que a lo mejor otro candidato, ¿no? Si vamos a buscar esa parte, somos capaces de incluir mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas organizaciones no están capacitadas para seleccionar así o no saben seleccionar así. Y se dan cuenta, es lo que decía Rosa, ¿no? Que yo creo que ha sido como muy cañera en ese aspecto, pero creo que ha sido muy bueno, ¿no? Decir, hostia, yo no creo que debe hacer un proceso para unos y otro proceso para otros, ¿no? Y es verdad que luego hay temas de inserción laboral, luego hay temas de colectivos con mayor vulnerabilidad que a lo mejor si no tienen una salida como más de esto es que no llegan, porque la sociedad no cambia de un día para otro y ojalá fuera así, y ojalá fuera que todo el mundo tuviera un open mind y fuera capaz de decir, oye, no, pues a lo mejor quiero bajar para algún tipo de problemas, pues a lo mejor un poco la productividad por el impacto que estoy creando, ¿no? Pero hay veces que no funciona, pero cuando vamos a mismos candidatos, ¿vale? Tenemos que ir a un punto de cómo seleccionamos. Y esto es lo que tenemos que ayudar a las organizaciones, a entender que si seleccionan bien, pueden llegar a un punto de adaptar a muchísima más gente en su proceso que va a tener un retorno mayor. Yo ya no os hablo ni de impacto, ni de ley, ni de beneficio. Es que os va a dar un retorno mayor. O sea, es que realmente vuestra cuenta de resultados va a subir, va a ser mejor incluirlos en los procesos, ¿no? Y aprender maneras de seleccionar diferentes. No vayáis simplemente a esa parte. Rosa, te dejo porque estoy soltando un rollo. Si alguien se está aburriendo con lo que digo, que levante la mano, ¿eh? Por el chat, que también está estupendo, ¿eh? No, y además, también así me he calmado un poco, porque claro, yo con seguridad me llegan adentro porque, bueno, como a ti también, a mí me tocan cosas, ¿no? Y de cerca, y entonces, bueno, pues es que es verdad que estamos ahí todos luchando contra ello. Y al final, no debemos olvidar de que cada persona que selecciona de recursos humanos, un directivo de departamento o directiva que no tiene ni idea de recursos humanos, ¿no? Que comentaban, ¿no? Es que están seleccionando recursos humanos que teóricamente han aprendido, ¿no? Pero ¿qué es esa selección por valores si nadie la hace? Yo, por ejemplo, a nivel personal en nuestra empresa es pequeñísima, pero siempre hemos sido muy inclusivos, ¿no? Casualmente, porque, y digo casualmente, máximo, nosotros hemos sido bueno, es una empresa pequeña, somos 10 personas, aunque el proyecto es inmenso y además externalizamos muchísimo, pero a nivel interno 10 personas que están en el día a día. La tecnología nos la gestiona el Colegio de Médicos de Barcelona, bueno, y hay otras varias cosas, ¿no? Para la Feria de Discapacidad y Empleo tenemos una empresa exclusiva de eventos que nos gestiona todo, es decir, siempre nos rodeamos de partners muy buenos, como ahora éticos, ¿no? En esta materia, ¿no? Para realizar esos procesos de selección inclusivos, que nosotros al final no somos expertos. Entonces, debemos tener en cuenta que realmente, o sea,
venimos de casa todas las personas, da igual que seamos de recursos humanos, que seamos directivos, que seamos un trabajador o trabajadora de a pie como cualquier otro. Es decir, todos venimos con unos valores aprendidos. Debemos ponernos la chaqueta cuando vamos a trabajar en la empresa X y tratar de ir todos a una en esos valores corporativos, que además podemos aprender mucho, ¿eh? De algunas empresas, por desgracia, no, pero me gustaría pensar que de la mayoría se puede aprender mucho. Y debemos, a veces, en esos procesos de selección, ¿no? Al final, por mucho que lo intentemos, a veces no estamos seleccionando un nombre de la empresa, sino en el nuestro propio, y tenemos esas, ¿cómo lo podemos llamar, Germán? Sesgos. Negativas, sí, y sesgos. seleccionar y pensamos que lo hacemos de una forma correcta, pero realmente no lo estamos haciendo. Entonces a mí me gusta muy poco, pero lo digo mucho, tenemos que hacer un lavado de cerebro. Totalmente. Ya no a todo el continente, vamos, europeo, el mundo entero, en España, sino a nivel personal, porque al final los grandes cambios solo vienen sucedidos por nosotros, por las personas que somos los que formamos las organizaciones o incluso la familia, ¿no? La familia, los amigos, es decir, todo eso, el día a día, el boca a boca, ¿no? Es el que está ahí continuamente dando pasitos pequeñitos para que al final la inclusión real sea una realidad en las empresas. Totalmente. Estaban comentando antes, y perdonar que voy a hacer un pequeño inciso con el tema del Centro Especial de Empleo, ¿no? El tema, comentaba una persona, el tema de los centros especiales de empleo. Nosotros necesitamos tener el 70% de personas con discapacidad, por supuesto, por supuesto. Es que a día de hoy, por ejemplo, yo tengo el 100% de las personas con discapacidad en this job, es decir, pero estamos hablando a nivel inclusión, incorporación. A mí no me gusta ni decirle inclusión, porque ya debería ser un hecho. La incorporación directa de perfiles diversos en la empresa está en nuestras manos, es decir, siempre tienen que haber esa contratación inclusiva, ¿no? En el caso de los centros especiales de empleo, por ejemplo, ¿no? Que si no coges ese 70% no tienes la calificación de centro especial de empleo, la pierdes, ¿no? Efectivamente, estas entidades sociales, lo decía al inicio y le doy un poquito más la vuelta, ¿no? Sin estas entidades sociales hay personas de difícil inserción que nunca tendrían una oportunidad laboral, cuidado. Totalmente, Por desgracia, una empresa tradicional pues no los va a contratar, ¿no? No puede, sí. Efectivamente, porque como es la realidad, se tiene que contratar por esos valores, por muchas cosas, ¿no? Al final siempre van a haber candidatos, miles, entonces, bueno, pues se va a contratar o se debería contratar el mejor candidato o candidata, el que brille más en ese proceso de selección y pensemos que lo va a hacer mejor, porque las empresas, no nos olvidemos que no son entidades sociales, tienen unos números que cumplir, mira, comentabas antes, Germán, ¿no? El tema de la inclusión, que a veces se selecciona y no llega a buen puerto, intuí por ahí, ¿no? Pero es que es verdad que al final quien gestiona a esas personas, a sus equipos, son otras personas, ¿no? Entonces a veces realmente no es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El tema de los valores corporativos, debemos ir todos a una, porque si tú como recursos humanos estás seleccionando muy bien hecho, de forma inclusiva, y luego el directivo o directiva de turno claro. No incluye, no es inclusivo, no tal, es que claro, he incorporado a una persona que pienso que era una maravilla y es que es que al final me da semanas y tal. Hay que hacer una labor ahí mucho más extensa, ¿no? De formación para la empresa, para que de verdad no sea de viva voz, sino que se incluya de verdad todos y en todos los estratos, todas las personas que formamos la empresa, que es que somos personas, ¿no? Y lo que decíamos, que venimos con valores muy diversos, muy distintos. No, sí, fíjate, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta digital. Nosotros cuando hacemos un proceso de selección por valores, Rosa, tenemos una herramienta digital que le pasamos a la empresa para que haga un assessment de 9 minutos, ¿eh? O sea, que tampoco le quitamos mucho tiempo y que haya como una especie de focus group, ¿no? En el 78%, esto va evaluando porque evaluamos a muchas empresas, los valores corporativos que nos dicen que tienen no son coincidentes con los valores que nosotros extraemos de nuestro assessment. Ahí estamos, ese es el problema. Dices, ¿por qué? Porque normalmente los valores los hacen de marca. ¿Por qué? Porque mi marca quiero que tenga estos valores ya, pero los valores los tienen las personas, no las marcas. Esto es un invento de la publicidad, un invento del marketing, pero los valores los tienen las personas y los personas pueden transmitir esos valores al igual que tu marca, ¿eh? Pero tenemos que hacer esa parte de adentro para afuera. Mira, un punto, ¿eh? O sea, y con esto os dejo un segundo. Pero mira, nosotros cuando hacemos un proceso de selección face to face, tenemos esta caja, ¿vale? Para que la gente lo entienda, que es un proceso de selección por valores. Y empezamos el proceso de selección con esta caja, ¿vale? Esta caja tiene una serie de tarjetitas, ¿sí? Las veis aquí,
¿vale? Y empezamos a jugar, para empezar. O sea, y esto lo pasan directivos, personas. ¿Os podéis imaginar la sensación también de las personas cuando están en un proceso de selección relajadamente, jugando, abriéndose, entendiendo, profundizando también en sus experiencias, en cómo son, en qué les mueve, en qué, a dónde llegan, a dónde tal? Conoces de una manera tan brutal a la persona que es que el trabajo es decir, esta persona la incorporo a mi organización porque mira, a lo mejor no ha estudiado en la mejor universidad, porque no todo es estudiar en Berkeley, ¿sí? O sea, es decir, a lo mejor no ha estudiado en la mejor universidad, pero mira, a nivel de potencial está mucho más arriba que otro candidato. A nivel de valores va más alineado con nosotros que otro candidato. A nivel de competencias técnicas está un poquito más abajo y a nivel de competencias transversales un poquito más arriba. Y al final de todo el resultado, que tú le deberías entregar eso a tu manager, a tu jefe, a quien sea, o decidirlo tú, el hecho de que tuviera una discapacidad o no debería ser un añadido. O sea, es decir, mira, y aparte, no te lo he comentado, pero es una persona que tiene una discapacidad. Perfecto, para adentro. ¿Por qué? Porque lo has evaluado igual que al resto del mundo. Entonces, cuando lo evalúas igual del resto del mundo, deberías incorporarlo. ¿Qué sucede? Que si no tenemos un buen proceso de selección, la inclusión es muy complicada, porque lo primero que vas a causar es miedo, y el miedo que hace rechazo. Y dices, bueno, no, es que aquí no estamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en organizaciones, aquí no estamos preparados para incorporar ese tipo de perfiles? Porque esa frase, yo creo que Rosa, tú la tienes que escuchar todos los días, en plan de, aquí no estamos preparados para incorporar ese tipo de perfiles, o aquí no estamos, o la gente no está, a lo mejor se va a sentir incómoda. Yo he escuchado hasta esto, ¿eh? Uy, sí. De que la gente se va a sentir incómoda. Y dices, pero incómoda no. Si este perfil a lo mejor es mucho mejor que otra. O sea, es decir, es competir en igualdad de condiciones. O sea, yo lo que digo es, vayamos a la igualdad de condiciones y hacer que los procesos de selección sean de esta manera. Y estoy con Rosa. Hay un colectivo de gente que a lo mejor está muy tipificado en los centros especiales de empleo, en otro tipo de ámbitos, que bueno, que a lo mejor pues, ese canal más tradicional a lo mejor no le va bien, ¿no? O sea, es decir, pues busquemos otras alternativas, ¿no? Laura dice que bueno, o sea, sí, estoy de acuerdo también directamente de lo que comentas. No sé, o sea, Rosa, o sea, next steps, o sea, es decir, ¿qué tenéis vosotros un poco en la mira, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Para seguir peleando con este punto. Mira, a mí me gustaría también añadir una cosa, Germán, y es que para mí tenemos algo muy importante todos que llevar a cabo aquí. Quienes estamos mayoritariamente, seguramente somos personas de recursos humanos, de RSE, etcétera, ¿no? Y realmente somos nosotros los que tenemos que dar esa percusión, ¿no? Ese empuje para el cambio. Es decir, yo aquí estoy leyendo cosas muy bonitas, muy buenas palabras, ¿no? Al final es que es verdad, lo que estamos diciendo, bueno, Germán y yo aquí hoy queríamos ser un poquito cañeros hoy con el webinar, ¿eh? y decir la realidad de lo que se dice, la realidad de lo que la gente piensa en la calle y la realidad de lo que debería ser, lo Correcto. que no es, etcétera, ¿no? Entonces, que nos pensamos realmente que por ejemplo, os voy a poner un ejemplo súper claro. Yo he hablado con empresas muy grandes que te dicen que ellos son 100% inclusivos, que tal y que cual. Y luego cuando les pregunto, ¿tenéis a personas diversas realmente? Y hablo personas con discapacidad en todos vuestros procesos de selección. No, es que claro, no sabemos, es que tal, es que no sé qué, es que cómo, es que claro, es que yo no puedo poner a esta persona porque claro, no me la van a seleccionar. Esto es de recursos humanos que luego obviamente tiene que hacer una entrevista siguiente pues con otra persona o con otra persona o con otra persona. Es decir, cuidado que nos pensamos que estamos siendo inclusivos, pero nos queda un larguísimo camino, ¿no? Entonces, Total. yo creo que el tema de la nueva ley que comentábamos antes, al margen del marketing, nos va a ayudar, nos va a dar ese empujoncito a que realmente, como van a ser unas cuentas públicas, llamémosle cuentas, una información pública, realmente todas las empresas van a ver qué está haciendo la empresa de mi lado, del sector, porque al final yo soy la primera, yo no sé si el resto lo hacéis, pero yo según qué empresas que intento comprar más, incluso temas de supermercados, temas de un montón de cosas, ¿no? Cuando yo sé que son más inclusivos, que tratan mejor a sus trabajadores y trabajadoras, no sé qué, pues yo siempre intento potenciar un poquito más esto, si puedo, obviamente a veces no se puede, que otras cosas, ¿no? Luego podríamos hablar mucho y largo y tendido, ¿no? Pero realmente yo creo que el cambio
empieza porque desde recursos humanos o desde RSE, fijaros, y desde dirección general, se baje a estos directivos y directivas, pasando por departamentos de recursos humanos, etcétera, ¿no? Teniendo una RSE pues cada vez irla mejorando continuamente, más innovadora, ser percutores del cambio. Hoy se puede, ¿eh? Esto, la nueva ley que comentábamos ahora, la 11/2018, en materia de diversidad, inclusión y demás, esto va a dar pie a estas cosas. Yo me he encontrado con empresas que llevo años detrás, que son inmensas, que todos conocemos, diciéndoles cómo puede ser que no trabajes con nosotros cuando te cuesta encontrar perfiles de todo tipo y trabajas con un InfoJobs o con un LinkedIn. Si me estás diciendo que continuamente te cuesta muchísimo encontrar diversidad funcional, discapacidad, ¿cómo narices no trabajas con DISJob? ¿Me lo puedes explicar? Bueno, lo típico, lo que tú has dicho, Germán, es que no estamos preparados, es que no podemos poner en todos los procesos, Claro. es que no son excusas, porque yo también les digo, y con esto finalizo y disculparme, yo también les digo, es que realmente a mí me ha llegado muchas veces departamentos de recursos humanos, es que cómo selecciono, es que no sé seleccionar, es que realmente un proceso de selección debería ser un proceso de selección tradicional. Es decir, como seleccionas a todo el mundo, deberías seleccionar a todo tipo de personas y, por lo tanto, contratar al mejor candidato o candidata. Es decir, si en algún momento esa persona, ¿no? Pues necesita algún tipo de adaptación, me lo estoy inventando, que algunas otras no la necesitarán, ella va a ser la primera que te lo va a decir. Es decir, bueno, que es que de verdad, que tenemos que quitarnos la venda de los ojos y que hay un puesto laboral para cada persona. Y ahí meto a toda la diversidad al completo, y que contratemos pues, por esas capacidades que lo íbamos diciendo de verdad. Y que ahora es lo que tenemos que hacer hoy más que nunca. Y además yo creo que esta pandemia, por desgracia, nos ha traído, yo creo, que unos grados de sensibilización, coincidiendo con esta nueva ley casualmente, pues mucho más importantes. Germán, ¿me habéis preguntado algo y no le he dado respuesta? Yo creo que sí, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Esto, mira, yo creo, para que la gente también lo tenga como claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y ahora la gente me va a decir de todo, ¿no? Pero normalmente cuando seleccionamos la gente nos dice, yo quiero un tomate, ¿no? Y tú vas al súper y compras un tomate. Lo voy a hacer muy fácil, ¿vale? Pero en cambio si te dicen, no, mira, es que yo quiero un tomate que sea así, 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 así y así, ¿vale? Que tenga esta textura, que tenga esto, que tenga lo otro, es muy fácil ir a buscar un tomate más específico. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, los procesos de selección tienen que ser muy, muy, muy específicos en la definición de lo que quiero. O sea, pues mira, quiero un técnico con tal, con la cultura esta, con valores estos, que realmente priorice esto, con un nivel de perseverancia tal. Y eso es lo que nos cuesta, porque no entendemos, entonces decimos quiero esto y no pasa nada, seleccionamos a alguien rápido. Pero en el momento que tú tienes claro lo que se quiere y aplicas una metodología de selección correcta en la cual puedes analizar todas esas partes y lo hablas con un manager, es que de como sea la persona, nadie te puede decir nada. O sea hombre, mujer, 50, 60, 70, 10, o sea, es decir, tiene todo lo que me has pedido. El tomate es como tú me has pedido que sea el tomate. ¿Que tiene una discapacidad? Pues la tiene. ¿Qué es hombre? Con condición se dice en latín ad personam, ¿no? O sea, es decir, es lo que tiene, pero es que te está brindando todo lo que tú me has pedido. Entonces la discusión es mucho más fácil, porque ahí estás enseñando que la persona está sesgada. Si no, la conversación es más difícil. Es, no, mira, es que no podemos seleccionar este tipo de perfiles. No, es que no existen tipos de perfiles, existen personas. ¿Lo entiendes? Entonces, cuando existen personas, tienes que ir a ver las capacidades de las personas. Si tú eres bueno reclutando y bueno argumentando, podrás ver las capacidades y argumentarlo con tu jefe. Si no, siempre seleccionarás a un tipo de perfil, valga la redundancia, que es muy, muy sencillo, ¿sabes? Entonces, lo que me quiero referir es que vayamos a seleccionar por valores, vayamos a seleccionar por conductas observables, vayamos a seleccionar por potencial, que es mucho más beneficioso, porque parece que tenemos como una bola de cristal en muchas ocasiones donde seleccionamos a la gente por intuiciones. Y eso no funciona. Es que nos lo está diciendo todo el mundo que no funciona. Es que seguimos utilizando métodos de selección de los años 80. ¿Os imagináis que siguiéramos con tecnología de los años 80? ¿Os imagináis que siguiéramos trabajando, no sé, igual que los años... Mucha gente dirá, oye, pues no sería mejor porque en los años 80... Cuidado, que no lo estoy criticando el tema del avance tecnológico, etc. Lo que me quiero referir es que actualicémonos, seamos también
un poco activistas dentro de las organizaciones para este tipo de cosas. Si tenéis una posición en la cual podáis tomar ciertas decisiones, que esto significa una posición, sea manager, sea alguien que va a contratar, sea quien sea, hacer algo, porque es muy fácil arreglar el mundo en un sofá, pero si no hacemos algo entre todos, es muy complicado que ciertas personas tengan acceso. Y es simplemente que exista equidad. O sea, es que existan una igualdad de oportunidades en ese punto, ¿no? Que muchas veces lo hablamos en muchas ocasiones y yo creo que es fundamental. Oye, pues si tengo que publicar en Disjob para dar visibilidad a mi vacante, porque a lo mejor en otro sitio no tiene tanta visibilidad. Luego hacer un proceso de selección inclusivo, porque si no hacéis un proceso de selección inclusivo, olvídate, o sea, es que no vas a optar, no vas a ver la gran capacidad que tiene esa persona. Es que no lo vas a poder ver, porque te vas a quedar en lo que aparenta, ¿no? Oye, pues mira, es una persona que a lo mejor a nivel de dicción habla tartamudeando, no sé si me entiendes, haciéndolo muy fácil, pero si profundizas un poco más, a lo mejor te das cuenta que esa persona puede ser el mejor en todos esos puntos, ¿no? Tengo muchas preguntas sobre la metodología, Rosa, entonces, como es muy fácil de aplicar, pero te tienes que formar, básicamente, ¿no? Entonces, es una metodología que está basada en una cosa que se llama modelo triaxial. Nosotros lo mejoramos, lo hicimos con la Universidad de Barcelona y es una metodología que te ayuda pues, a profundizar. Es una metodología conjuntada con otro tipo de metodologías, con una metodología de Harvard para medir el potencial, con otra metodología para hacer toda la parte competencial. O sea, es una metodología que se une con otros puntos, ¿no? Entonces, cualquiera que esté interesado, lo mismo, que cualquiera que esté interesado en Disjob, cualquiera que esté interesado bueno, como el valor de los valores. No, pero si quieres lo hablamos, Virginia, en otro entorno. Lo que quiero decir, cualquiera que tenga cualquier tipo de duda, etc., que nos lo diga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Rosa, no sé si tenemos, nada, un minuto, porque creo que tenemos 4 minutos. Yo no sé si tienes tú alguna conclusión, algo que digas, no sé si también, Delphi, podemos poner los datos de Rosa en pantalla por si alguien quiere contactar, bueno, en este caso de Disjob, también tenéis los datos de éticos por si queréis contactar, por si tenéis dudas, por lo que sea. O sea, nosotros, tanto Rosa como yo, estamos súper abiertos bueno, en este caso, a la parte de contestaros a lo que necesitéis, ¿vale? O sea, que yo creo que esa parte fundamental. Pero no sé si quieres, no sé, ¿tienes alguna frase, algo con lo que quieras acabar? Y podemos abrir incluso el micro a alguien para que nos haga una pregunta que yo creo que estaría bien. Mira, yo justo ahora os he dejado mi email directo por si acaso alguien necesita hacer una pregunta concreta que no tenga que pasar por el de info, que me llega a mí directamente más rápido. Ahora me has picado, ahora tengo que poner el mío. Venga, va, vamos a hacer, venga, va. Aquí hay que ser cercanos lo máximo posible, que al final es broma, hombre. Y no por ser feos, ¿verdad? Nada, que al final lo que necesitamos es ser feos de todo lo que nos viene encima, sí. intentar acompañar al máximo a las empresas, que al final es eso, ¿no? No nos olvidemos de algo súper importante también que estábamos comentando. Me habéis preguntado por la nueva ley, etcétera, ¿no? También, al margen de las leyes, ¿no? Una empresa, el retorno en materia de RSE es obvio. No tanto a corto, además, normalmente, sino a medio y largo plazo, ¿no? La inversión socialmente responsable es que está ahí, ¿no? Y está a la vista. O sea, cada vez más los fondos de inversión, etcétera, y hablo ya de empresas pues un poquito más grandes con cara y ojos, ¿no? Que todas las tenemos, todos tenemos cara y ojos, pero en este sentido, los fondos de inversión, etcétera, invierten cada vez más en algo que es más intangible, que es la RSE de la empresa. Y exigen planes de RSE. Es decir, cuidado porque los stakeholders que podemos tener alrededor, esto es importantísimo. O sea, y el tema de tener, cuidado, una contratación 100% inclusiva, esto es un argumentario además, ya no legal, sino de marketing espectacular, por no hablar de los valores como empresa y como persona que estáis implantando ahí, ¿eh? O sea, a nivel, es que esto no lo hace nadie, es que os podéis llenar la boca diciendo, tengo una contratación inclusiva, estamos incluyendo. Gracias a, pues mira, en este caso, ojalá pues podáis contactar con éticos para que os ayude con esta forma de contratar. Ojalá, después de esta charla que hemos tenido distendida, yo lo que quiero es abriros los ojos, aunque hayamos sido un poquito cañeros con la realidad de las cosas, es que digáis, ostras, es que es verdad, como narices,
no estoy trabajando todavía con this job. Claro. Es que si me nutro de otras plataformas, ¿no? Para cosas que son mucho más sencillas, ¿no? Y para esto no estoy cumpliendo de forma directa con la antigua LISM LGD, es que, por supuesto, yo quiero ser así, quiero ser esa empresa, ¿no? Eso es lo que tenemos que sacar de aquí. No, yo creo que es fundamental. Mira, yo me quedaría con esa parte de decir, oye, que hagamos de verdad. Yo siempre pienso, yo mira, uno de los errores que mayor cometí cuando empecé con éticos es que me iba sentando a las empresas y decías, hey, soy ético. Y me decían, vale, pero ¿qué haces de diferente? ¿No? Entonces dije, hostia, esto hay que hacer algo diferente. O sea, tú tienes que cargar el sistema desde el sistema, ¿no? Yo creo que tienes que hacer que cambie desde ser lo mejor que hay para ese punto. Entonces, no hagáis la inclusión como un favor. O sea, yo lo diría así. No hagáis ese punto de inclusión como un favor. Es que os queremos demostrar que es más beneficioso. Eso es lo que está diciendo Rosa. Os queremos demostrar que es mucho más beneficioso a long term. Es decir, que podéis competir con igualdad de criterios en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es fundamental. No sé si alguien quiere entrar en directo, hacer alguna pregunta a Rosa, hacer alguna pregunta de lo que sea. Alguien que quiera comentar algo, no sé, una persona, porque se nos va el tiempo. Entonces, venga, Carlota, es la primera que he visto, así que, no sé, o sea, te habilitamos el micro y pregunta. O A ver, sea, ahora, fenomenal, gracias. ahora Germán. sí. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo estás, ahora sí. Carlota? Muy bien, muchas gracias. Pues yo quería hacer una pregunta porque, o sea, bueno, yo hago selección en Acciona, conozco a Rosa también de otras reuniones y muchas veces lo que nos pasa en empresas tan grandes como Acciona es que, bueno, como os podéis imaginar, al final accionar el cambio es muy difícil. Y sí que sentimos como que desde el departamento de selección estamos muy en línea con vuestro discurso, pero nos cuesta mucho subirlo a mandos directivos, porque al final el cambio viene o sea, como habéis dicho antes, el cambio viene de un mando directivo que es el que ayuda un poco a cambiar el proceso entero. Entonces, yo lo que os quería preguntar es si por vuestra experiencia tenéis algún consejo para darnos, digamos, a las posiciones más de técnicos para empezar un poco a mover esta rueda, porque sí que es verdad también que si no somos nosotros los que la movemos es súper difícil, pero o sea, no sé si por vuestra experiencia, pues mira, Carlota, no sé, pues la forma de contarle esto a un directivo es esta, o al final pues un directivo mira cifras, mira datos, no sé, un poco que al final somos nosotros mismos los que intentamos hacer como de embajadores de este cambio, pero nos solemos encontrar con una pared que es bastante difícil de derribar. Entonces, no sé si en este sentido nos podía ayudar a los técnicos de selección a poder comenzar este cambio. Totalmente. No, yo creo que Carlota, has dado en un punto fundamental, ¿no? O sea, es decir, yo lo sé, pero yo voy al manager de turno del departamento y me dice, no, yo quiero este, ¿no? Y tú dices, no, pero un segundo. Justo. Yo creo que, mira, la única herramienta que te puedo dar es qué sistema de definición de perfiles tenéis. O sea, es decir, si trabajáis con una job description y te pasan una job description, me parece muy bien, pero yo cogería de una manera más directa al manager y le haría bajar todo a tierra. ¿Por qué? Porque si tú me dices que quieres algo muy específico, yo soy capaz de demostrarte como técnico de selección que lo que me has pedido, ¿sí? Es lo que yo te he traído. Entonces, si tú eres capaz de, en vez de decirle, no, me gusta porque lo veo una persona con resiliencia, si eres capaz de decirle, mira, no, es una persona que constantemente en su vida ha tenido que vencer esto y tiene un índice de resiliencia de tanto, y en la escala de CRIT que he hecho en mi tal, tiene un 1 en vez de un 7 como tienen los otros que tú me estás diciendo. Si te vas a tecnicismo, el manager no tiene ni zorra, perdona la expresión, pero ni zorra. No, totalmente. Entonces te dice, vale, ¿sabes? Porque estás teniendo un valor añadido. Entonces, si me permites también, Carlota, y por acabar, en muchas ocasiones, uno de los problemas que hay es que el propio técnico de selección no se cree su trabajo, no cree el valor añadido que tiene su trabajo. Entonces, como nosotros no sabemos de todo, te pongo un ejemplo. Quiero un desarrollador de Java. Tú no tienes por qué saber programar Java, ¿sí? Porque ese no es tu trabajo. Pero sí que tienes que ver los valores, las soft skills, el potencial que tiene la persona. Ese es tu trabajo. Si tú le das ese valor añadido al manager, el manager debería hacerte caso. Y es un tema de lucha y de pasar de un departamento de servicio a ser un departamento de valor añadido, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y luego hay muchos indicadores que estaría bien que internamente validarais, ¿no? Como pueden ser, todo el mundo mira la rotación, pero hay muchos más indicadores que si quieres un día fuera de aquí te digo, que ayudan mucho
a que el manager diga, hostia, pues tiene razón, ¿no? Porque si no lo veo numéricamente, Carlota, Claro, no me vale, ¿no? es que justo eso, o sea, al final vender las cosas con palabras está fenomenal, pero al final lo que nos piden pues esos son datos, ¿no? Claro. Vale, ¿y esto en qué nos beneficia realmente? ¿Esto en qué mejora nuestras cifras, nuestros beneficios, etcétera? Entonces ahí es donde nos solemos encontrar un poco con más pared de decir, pues es que es más soft que lo que te puede explicar con un indicador, pero sí, además me dices que también hay indicadores que miden esto, pues al final yo creo que ayuda también a nuestro trabajo. Sí, es pasar tu proceso de selección a un proceso de scoring, que si quieres, como es un poco complejo, esto te lo explico en cualquier momento, alguien de mi equipo te lo explica, donde puedes ver indicadores que son numéricos y a la gente les ayuda a entender, ¿no? Porque es una parte de que si no se pierden un poquito. Estoy contigo. Vale, pues muchísimas gracias. A ti, me alegra escucharte. Y a mí también, Rosa. Un beso fuerte. Gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Venga, la última, Rosa. ¿Tienes tiempo? Sí, sí. Sí, pues venga, vamos para allá. Venga, pues yo estoy aquí para vosotros. Además me lo estoy pasando súper bien porque, claro, como es ameno, es lo que decíamos, ¿no? Que no iba a ser un webinar tradicional. No es que los sean aburridos, pero... Vamos a Consuelo. Consuelo, ¿puedes hablar? Bueno, creo que Consuelo no nos quiere hablar. Vamos a ver si se activa el audio. Consuelo León puede ser, ¿no? Sí, está activando el audio. El audio lo tienes cerrado, Consuelo, si quieres charlar. No lo sé, a lo mejor no lo puede abrir por algún motivo. Ah, mira, ahora sí, ya estás. Sí. Consuelo, hola, bienvenida. Creo. Consuelo, ¿estás con nosotros? Creo que no. Bueno, vamos a ir a Juan. Venga, que también ha levantado la mano, va. A ver si Juan, y ya sería la última, y cualquier cosa, de verdad, tenéis los datos de... ¿Podéis responder mis preguntas? Uy, Consuelo, perdona, no sé qué... Sí. Juan García, creo que es, ¿verdad? Sí, Juan García, que nos solicita... a ver si... Ahora, Juan, creo que estás dentro. Venga. Vale, muy buenas. Hola, Rosa. Yo soy Juan, responsable del área de formación y empleo en Concefe. Y quería deciros, por ejemplo, nosotros todo esto de la selección inclusiva lo ampliamos dentro de lo que llamamos un proceso de transformación inclusiva de las empresas. Y es que muchas veces hay que manejar el concepto de que las empresas pueden incluir entre sus grupos de interés a la diversidad de personas, entre las que nos encontramos las personas con discapacidad. Y no hay solo que pensar en el proceso de selección inclusiva, que es uno de los más importantes y es el que estamos hablando ahora, pero otro muy relevante es que los pueden incorporar como proveedores, como clientes, es decir, que en la medida en que incorporen la diversidad en todos sus grupos de interés y en todas las acciones de su empresa, se van a beneficiar, van a tener un valor añadido, que es una población muy importante, la de las personas con discapacidad. Y en la medida en que se incorporan en otras cosas, la selección inclusiva también va a ser un proceso natural, por decirlo así, ¿no? Es decir, en la medida en que dirijamos toda nuestra actividad a la mayoría de las personas, que es lo que quiere y pretende toda empresa para obtener mayores beneficios, pues se encontrará con las personas con discapacidad con un grupo de interés súper interesante. Bueno, yo creo que ha dado en una clave. Mira, te comento algo muy rápido. Yo creo que ahí tienes una razón increíble, está claro. Y además, debemos pensar que es lo que siempre, bueno, estamos comentando desde el inicio, ¿no? Que al final las empresas deben realizar ese cambio de chip, ¿no? Y lo comentaba al inicio, que es que yo para mí, y sobre todo las grandes empresas, medianas y grandes empresas, ¿no? No tienen que solamente tocar una patita en materia de diversidad o de discapacidad, sino que el outsourcing, esto que estás comentando, ¿no? Es 100% orientado a entidades sociales. Lo estaba diciendo al inicio, que, por ejemplo, ThisJob es para trabajar efectivamente dentro de la empresa, personas que tengan que incorporarse, ¿no? Es decir, deben ser personas, en su mayoría, pues con unas capacidades que obviamente si buscas un ingeniero, pues por suerte o por desgracia, seguramente no va a ser una persona que encontrarás en una entidad social de personas, pues por ejemplo, con síndrome de Down, está claro, pero es que ya no se busca ese tipo de capacidades, tendrán otras.
Hay personas, hay empresas maravillosas, yo me he encontrado con algunas, no voy a dar nombres, pero que, por ejemplo, han hecho incluso algún puesto específico para personas pues un poquito más de difícil inserción, ¿no? Porque las que quieren tener allí. Seguramente es por marketing, no digo que no, pero es bonito igualmente porque están transmitiendo a otros, a otras empresas, etcétera, que sí que se puede incluir. Y luego, además, insisto, comentábamos al inicio, centros especiales de empleo son, al final, para estar en outsourcing, es decir, eso es el valor social real, porque hay unas personas que a través de Disjob se pueden incorporar dentro de la empresa ordinaria, pero hay otras personas que tienen las entidades sociales que en un proceso ordinario seguramente no podrán entrar. Y ahí entra, es de vital importancia, un centro especial de empleo. Asociaciones, fundaciones, vital importancia. Es decir, hay que tocar todas las patas, como os decía. No por cumplir con la antigua LISM y el EGD del 2% nos tenemos que quedar ahí y ya está. Todo lo contrario, debemos seguir trabajando en la inserción laboral y social de las personas con diversidad funcional, con discapacidad. Y obviamente, mujeres maltratadas, etcétera. Hay muchas cosas por ahí detrás, ¿no? Pero todo lo que es el outsourcing, ¿no? En muchas, por ejemplo, los centros especiales de empleo, la mayoría es tema de facility services, ¿no? Eso es algo muy fácil de externalizar. Entonces, eso al margen de que yo conozco muchas empresas que están cumpliendo con la antigua ley, con la LISMI, el EGD del 2%, que superan con creces y que además siguen externalizando, por supuesto, porque son unas relaciones que se llevan teniendo desde hace años y no se deben sustituir por una empresa tradicional, y lo digo con todo el cariño, pero realmente deberían seguir así, ¿no? Por tener esos valores como empresa y que se sepa transmitir a tu cliente interno, es decir, las personas que trabajan para esa empresa, que estás trabajando con esas entidades sociales de forma activa, al margen de que incorpores diversidad en tu plantilla, tú estás haciendo de forma externa esa aportación social. No, y yo estoy de acuerdo, Juan, con lo que comentas. O sea, el overview mucho más amplio, ¿no? O sea, no simplemente la parte de selección, ¿no? Sino que lo tienes que incorporar en toda la parte de stakeholders, shareholders, o sea, llámale en diferentes aspectos. O sea, que es un colectivo lo suficientemente importante para tenerlo en visibilidad en toda la parte inclusiva de toda la organización, ¿no? Como también como ente social, ¿no? Que yo creo que es un buen punto y que la inclusión, o sea, totalmente transversal en esa parte, ¿no? Clientes, que a veces parece que, oye, ¿no? Clientes, ¿no? También tuyos, ¿no? Y clientes potenciales, ¿no? Que parece que nos movemos más en esa relación en muchas ocasiones. Muy buen punto, muchas gracias. No sé si te hemos contestado, pero espero que sí. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? O sea, es decir, la verdad que yo creo que Rosa y yo nos quedábamos aquí un par de horas más, no tenemos problema, pero ha sido un súper placer, la verdad. Una del mediodía, cervecita y olivas. Prometo que lo repetiremos, Rosa, porque creo que ha habido interés, yo creo que es interesante esta parte, creo que podemos hacer, yo creo que era una primera webinar que hacíamos en conjunto también para hablar de este tema, podemos entrar mucho más en profundidad, lógicamente en una hora nos da tiempo a hacer 4 pinceladas, bueno, prometamos repetir, ¿no? Que yo creo que siempre va bien. Agradeceros, yo hace mucho tiempo que descubrí que el tiempo es del bien más escaso del que disponemos, o sea que agradezco de todo corazón a todas las personas que dedican el tiempo a escucharnos durante una hora de su vida, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y nada, o sea, espero que saquéis algo positivo, bueno, y fuera de aquí, tanto Rosa como yo, súper abiertos a hablar con quien queráis, de lo que queráis, para poder ayudar, ¿de acuerdo? Pues muy bien, Rosa, no sé si te quieres despedir. Sí, gracias a todos, porque como decía Germán, gracias por esta horita, espero que os haya parecido interesante. Y bueno, que cualquier duda, por supuestísimo, aquí estamos tanto Germán como yo desde Éticos y Disjob para aportaros luz en lo que deseéis. No tenemos la verdad absoluta ni lo sabemos todo, pero si no, os delegaremos con las personas o entidades pertinentes, ¿vale? Muy bien, un abrazo, que vaya muy bien. Un beso a todos, gracias. Un beso. Adiós.